¿Qué pasa si decides romper las reglas? Prepárate para ver multas de hasta 100.000 dirhams. ¿Cómo tiene que comportarse un cubano o un latino en general durante Ramadán en Emiratos Árabes Unidos? ¿Existe un infierno para los musulmanes? En este video vamos a responder 3 preguntas. ¿Existe un infierno para los musulmanes? ¿Qué cosa es el Ramadán? ¿Cómo afecta el Ramadán a los latinos que viven en Emiratos Árabes Unidos? Hace unos días mis amigos de fútbol me invitaron a Iftar, una de las ceremonias más importantes de Ramadán. Pero antes de hablar de la comelata, antes de hablar del banquete, ¿qué cosa es Ramadán? Visité esta mezquita y me contaron que Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. En este mes está prohibido consumir bebidas, alimentos, fumar o mantener relaciones sexuales en las horas de sol. Curiosidad con esto, hay países donde el sol no se pone con normalidad. Hay lugares de Rusia, de la Antártida, donde el sol siempre está brillando. En ese caso, los musulmanes tienen 2 opciones. Pueden regir sus prácticas por el horario de la Meca, que es como el corazón de la religión musulmana, o pueden regir sus prácticas por los países más cercanos donde también haya musulmanes practicando y tengan horarios de sol y de noche más normales. Te explico, en la religión musulmana no hay tantos santos ni tantos dioses como en otras religiones del mundo. Hay solo un Dios, un creador, y ese es Alá. Entonces, Ramadán lo que celebra es el mes en el que Mahoma recibió de Alá el Corán. Antes de ponernos a hablar de cielos o de infiernos musulmanes, vamos a responder la pregunta que nos hizo hacer este video. ¿Cómo tiene que comportarse un cubano o un latino en general durante Ramadán en Emiratos Árabes Unidos? Entonces, vamos a ver cuáles son las violaciones más comunes durante Ramadán y prepárate para ver multas de hasta 100.000 dirhams y un mes de cárcel. Comer, beber o fumar en público durante Ramadán puede ser una multa de hasta 2.000 dirhams y 30 días de privación de libertad. La mendicidad, eso está prohibido en Emiratos Árabes Unidos y es ilegal, pero durante Ramadán se pone incluso más dura esa ley y las multas empiezan como mínimo en 5.000 para las personas practicando cualquier tipo de mendicidad en la calle. A veces cosas sencillas que podemos hacer sin darnos cuenta, como mascar chicle o una demostración muy sencilla de afecto, también te pueden meter en problemas, pero nada comparado con el castigo de beber alcohol en público durante Ramadán. Y ahora te aviso que es una de las peores ofensas que puedes hacerle a los musulmanes y depende de dónde lo hagas, podrías incluso ser deportado. ¿Y qué pasa si decides romper las reglas? Vamos a responder la pregunta entonces que nos ha mantenido a todos juntos hasta el final de este video. ¿Existe un infierno para los musulmanes? Pues sí existe, y antes de eso te hablo de su cielo. Su cielo tiene 7 niveles, en cada cual que vas subiendo, depende de las cosas que has hecho en vida, mejores y más grandes las recompensas, como por ejemplo un río de vino que no te embriaga. La recompensa final en el 7º nivel, donde solo los profetas, los más devotos de la religión pueden llegar. La recompensa final es ver la forma real de Alá. O sea que para ellos la culminación de la existencia es poder ver la forma real de Dios. Sí existe un infierno un poco parecido en objetivo al del cristianismo, castigar a los pecadores. Este infierno, el infierno del Islam, tiene 7 niveles. Por lo que dice la descripción es un poco más benevolente que otros infiernos, porque todavía en el primer nivel tienes la opción de ser perdonado. Y es la primera puerta del infierno. Y aquellos que son castigados ahí son personas que tenían fe, pero aún así pecaron. Y ellos pueden ser perdonados por Alá. De aquí en adelante, desde el 2º hasta el 7º nivel, no te voy a describir, son todo cosas horribles, torturas, formas impensables de sufrimiento. Te puedo decir cómo se llama la puerta número 7 del infierno. Su nombre es Al-Hawiyya, el lugar más profundo y aterrador. Destinado a los hipócritas y a los peores pecadores, se describe como un abismo de fuego sin fondo. Así que ya sabes, cubano, respeta sus tradiciones. Si estás en Emiratos Árabes Unidos en tiempo de Ramadán, no bebas alcohol, no consumas alimentos ni agua y no fumes, y sobre todo ten cuidado con las muestras de afecto físico. Soy Javi from Habana. Si te gustó esto, suscríbete a mi canal y por aquí te voy a dejar otros videos que he subido. Un placer tenerte y nos vemos en la próxima aventura.